Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen semana a semana por la señal de Somos Algo. Bueno, tenemos un programa cargado de invitados, de temas muy interesantes. Semana sanmartiniana, por eso Así está acá es. el padre de la patria, el general José de San Martín. Vamos a hablar de San Martín con abogados, especialistas en la materia. Muy entusiastas. Así es. Muy estudiosos también. Así que quédense, porque la verdad que vale la pena. Bueno, también vamos a contar con un ex juez de corte, con el doctor Siliski, que vamos a tratar varios temas respecto a la justicia salteña. El derecho a la última palabra y otras cuestiones. Vamos a hablar de justicia, independencia, sobre hablar poder sencillo, judicial, ¿no? de hablar exactamente de manera clara y sencilla. Y un curso también que se va a realizar durante varios días en el Colegio de Abogados. Así es, está a cargo de María José Miranda, Gabriela Franza, un curso para todos aquellos que se quieren formar para ser defensores técnicos de las personas incapaces, ¿verdad? Sí, sí. Para ocupar la vieja figura del curador ad litem. Tenemos atrás la obra de Santiago Durán, tenemos un nuevo invitado, un nuevo artista del mes, pero primero vamos a una placa del Colegio de Abogados Y volvemos con Santiago para que nos comente esta obra. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, la sección del artista. Así es, y tenemos el gusto y el honor de contar acá con el artista, ¿no es cierto?, que a veces son más reticentes en venir. Bueno, Santiago vino ya el año pasado. Inauguró esta sección, si no me equivoco. Sí, inauguró la sección. Sí. Así que damos la bienvenida para una nueva serie de cuadros que está presentando justamente en nuestro programa. Santiago, buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias a Cuarto Intermedio por esta invitación, siempre un gusto venir acá, muy bien tratado, así que la verdad que está muy buena la idea. Sí, para que sepan, ¿no? Ahí siempre está haciendo una toma de cada uno de los cuadros que nos acompañan. ¿De qué se trata? Esta serie, ¿no?, que estamos viendo en este momento. Bueno, acá es una serie nueva, nuevos pinceles, como un reempezar de nuevo. Una serie de retratos que no los copio de alguien en particular, sino que los voy sacando del imaginario que me van quedando de los gestos, las calles y todo lo que me voy cruzando en la ciudad, básicamente. Sí. Una particular que vemos es que tiene la fecha de creación del año 200. Sí, es como quise acentuar este año, el año 200 de nuestra independencia, fechando esta serie con la sigla esa, para acentuar un poco más el origen de esta obra. Capaz que no salga a ningún lado, pero es como para decir, esta es en homenaje a también un poco a nuestra independencia, y también los rostros revelan un poco nuestra idiosincrasia, entonces es como que es parte mismo de... Y los colores, fuera de cámara remarcamos eso, los colores, sí, la fuerza de los colores. Sí, los colores buscan ser muy nuestros, muy americanos, digamos, muy latinoamericanos más bien, buscan ser explosivos como somos nosotros, tan dados a pasionales, con muchos gestos, y también tratan las mismas caras, los mismos rostros tratan de expresar eso, un gesto de soberbia, un gesto de angustia, un gesto de exaltación, pero siempre muy nuestro, así que sea auténticamente latino. Y esta serie está compuesta por ¿cuántos cuadros? Acá tenemos una pequeña muestra de esa serie, ¿verdad? Sí, esta es una muestra de 6 obras, las series son 15 más o menos, son formato mediano para este trabajo, y bueno, veremos después de seguirlo mostrando en otros lados y ver qué frutos lleva la serie esta. Bueno, aquellos que quieran contactar con Santiago también, lo ponemos el teléfono abajo, el contacto, ¿no es cierto? Perfecto. Así que te agradecemos muchísimo, Santiago, y bueno, queda la invitación hecha a todas las personas, ¿no es cierto?, a comunicarse con vos a través de tu celular, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gonzalo, ¿hacemos una pausa? Un corte, sí, ya volvemos. ¿Qué opinas de esta imagen? Eso está mal, porque no sé para qué están peleando, si eso mismo lo podrían resolver hablando. Lo separaría.
Hay que limpiar. Cuando estás contaminando igual te contaminas a ti mismo. Eso no se hace. Los hombres no le deben pegar a las mujeres ni las mujeres a los hombres. No, perdonarse. Porque la mujer se respeta. El hombre y la mujer tienen los mismos derechos. Aunque sean todos completamente distintos, lo pueden pasar bien porque todos son personas. Somos humanos, somos todos iguales. Porque no creo que una raza o una etnia o creencias como religiosas o algo así debería separar a las personas. Todos tenemos, yo creo que los mismos derechos a compartir con los demás. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, para tratar unos temas que anunciábamos hace un rato, ¿no? Así es, Gonzalo. Tenemos unas jornadas que se van a realizar entre el mes de agosto y septiembre en el Colegio de Abogados, y para eso hemos invitado a dos colegas que van a disertar. Así está con nosotros la doctora María José Miranda, curadora del Ministerio Público. Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo están? Y también integrante de la curaduría, la doctora Gabriela Franza. ¿Cómo están? Muchas gracias por venir. Mira. Bueno, un curso que ya empieza. Sí, es la segunda vez que damos este curso, pero esta vez con la connotación que vamos a abordar toda la temática de la defensa del padeciente mental desde la óptica del nuevo Código Civil y Comercial. El primer curso tuvo el mismo objetivo, que es formar a los abogados para que puedan ejercer adecuadamente el rol de defensa técnica en los procesos de restricción de capacidad. Es decir, la función que antiguamente tenía el curador, digamos. El curador ad litem. Sí, el curador ad litem. El Código de Procedimientos, desgraciadamente, todavía no ha sido modificado y seguimos hablando de curador ad litem. Y seguimos hablando de curaduría, digamos, ¿no? Sí, bueno, sí. La ley orgánica del Ministerio Público, en este tema se está haciendo ya el proyecto de reforma, así que en breve, cuando tengamos ya la ley, voy a venir a comentar un poco las reformas, pero por ahora hemos logrado ya que todos los juzgados eliminen de los procesos judiciales la denominación curador ad litem o curador provisional o provisorio y empecemos a hablar de defensa técnica, que es lo mismo que haría un defensor penal respecto de un imputado en un proceso penal. El rol es idéntico y desterrar un poco esa vieja figura donde el curador ad litem era un auxiliar del juez que debía velar por la verdad jurídica objetiva. Hoy, el abogado defensor técnico debe defender la capacidad del supuesto enfermo mental. Y Gabriela, contanos un poquito, vamos a ver ahora en pantalla el banner, ¿no es cierto?, que va a ser el flyer del curso un poquito. Bueno, ¿qué días van a ser, los horarios y quiénes van a disertar? Bueno, disertamos todos los que somos abogados dentro de la curaduría oficial. Está la doctora Miranda, el secretario, que es el doctor Esteban Cortés, Gustavo Nebreda y, bueno, quien les habla. Comienza ahora a fines de agosto. Hubo una pequeña modificación en cuanto a los días que se habían establecido y que figuran en el banner, pero van a ser los días 24 y 31 de agosto, 5, 22 y 29 de septiembre y finalizaría el día 13 de octubre. Los días, el horario sería de 18 a 21 siempre. Y vemos que son varios temas, ¿no es cierto?, Sí. que se van a dictar. Sí, a ver, yo un poco quisiera aclarar para que los abogados jóvenes que nos están escuchando puedan entender de qué se trata esto de la defensa del padeciente mental. La ley 1142 del año 1949, que no ha sido derogada, establece que cuando el enfermo mental posee bienes, recursos económicos, el defensor que lo va a asistir en el proceso en el cual está demandado es un abogado designado por sorteo de un listado que tiene la Corte de Justicia de Salta. Cuando la ley 1142 se sancionó, no existía el Colegio de Abogados. Entonces, con la creación del Colegio de Abogados, era práctica habitual que todos los años el Colegio de Abogados mandaba un listado de todos los abogados que tuvieran 5 años de antigüedad en la matrícula. Esto traía un gravísimo problema. Los abogados no entendían para qué se los notificaba que habían sido designados, no entendían cuál era su rol en el proceso. ¿No elegían ellos estar en el listado? No. Ajá. Entonces, nosotros empezamos. Entonces, ¿qué ocurría? Ningún abogado de la matrícula se presentaba a ejercer este rol con el consecuente daño para el padeciente mental. A eso se sumaba que, por ejemplo, nos ha pasado, se sorteaba gente que no estaba viviendo en Salta, que había fallecido, gente que ejercía cargos públicos como diputados nacionales o provinciales,
y generaba una dilación en los procesos judiciales con un grave perjuicio para la persona que está afectada en su salud mental. El objetivo de esto es modificar esta práctica. Lo que queremos es que la gente que esté en el listado sea gente, primero y principal, con vocación de trabajar en lo que es la temática de salud mental. En segundo lugar, con compromiso, porque hay que tener un compromiso particular para defender a una persona que está denunciada como enferma mental. Y en tercer lugar, que esté formada y capacitada para esto. O sea, realmente la temática de salud mental, desde que se sancionó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la Argentina suscribió este tratado internacional, y más aún, desde que este tratado internacional tiene rango constitucional desde el año 2014, ha habido un cambio de paradigma muy grande. Entonces nosotros necesitamos que la gente que integre este listado esté formada y conozca el Código Civil y todos los tratados internacionales vigentes. Los que están interesados en formar parte de esa lista que administra la Corte de Justicia para ser designados defensores técnicos en estos procesos, tienen necesariamente que hacer el curso, digamos, es un requisito. Van a tener que hacer el curso, van a tener que aprobar el curso. El curso no va a ser un curso de clases magistrales que vamos a dictar nosotros, sino que van a tener evaluaciones permanentes a través de trabajos prácticos y de una evaluación final. Solo aquellos que aprueben la evaluación final van a ser remitidos a la Corte para integrar el listado. Bien. Y lo que hemos charlado con el presidente del Colegio de Abogados es que este listado va a tener una vigencia de 2 años y dentro de 2 años vamos a tener que revalidar con otro curso de capacitación para seguir integrando el listado. Garantizar la actualización, digamos. Sí, señor, bueno, tal cual. La doctora María José mencionaba, digamos, el tema de los talleres, digamos, cómo están implementados en el curso, cuál es la idea de los talleres. Lo importante es que, como decía, nosotros fuera de todo el examen y todo esto es ver también el compromiso que tienen las personas, digamos, en el desarrollo de todo el curso, ¿no? Las personas que seguramente deben haber concurrido antes y que hay muchos que quieren volver a concurrir y que lo van a volver a hacer, ya conocen, digamos, que son clases súper divertidas, tratamos de que obviamente sea algo muy ameno. Bueno, aparte se concurre y ellos van a tener todo lo que es el material, inclusive nosotros buscamos de que se les haga entrega fuera de todo lo que, exactamente, la jurisprudencia, doctrina y todo, que es en lo que nosotros mismos trabajamos día a día. Y bueno, y se va buscando obviamente también de que ellos puedan innovar y realizar también sus propios modelos, sino, o sea, no que se trabaje tanto desde el modelo que nosotros efectuamos. Pero bueno, es un curso muy divertido, seguramente los que fueron se deben acordar de las cosas que se hicieron en el primer curso. Pero fuera de eso, digamos, de lo ameno que es la importancia, ¿no?, que tiene sobre todo ejercer este rol de una defensa que es auténtica, para nosotros es asimilable ni más ni menos a un defensor penal, y tomar conciencia de eso. ¿Te parece, Gonzalo, podemos ahora en pantalla el temario, ¿sí? Para aquellos que estén interesados en participar? Yo se los voy leyendo también al mismo tiempo. Tenemos la restricción a la capacidad y el sistema de apoyos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, principios generales, la declaración de incapacidad y designación de curador en el nuevo Código Civil y Comercial, la defensa técnica del paciente mental en el nuevo Código Civil y Comercial, rol de la defensa técnica del paciente mental en el nuevo Código Civil y Comercial, análisis y jurisprudencia, y el último, honorarios a favor del abogado defensor del paciente mental. Eso me parece importante hacer hincapié en este último punto. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos ofreciendo en este caso es una salida laboral para los jóvenes abogados también. Además de optimizar el servicio de justicia y la calidad de la atención de las personas con padecimiento mental, es también brindar una herramienta para los jóvenes abogados. Históricamente los abogados nunca se presentaban porque pensaban que era una carga pública ad honorem. Y esto es un gravísimo error conceptual. El trabajo que cada abogado haga en estos procesos va a tener una regulación de honorarios, porque justamente lo que se valora y evalúa es que el padeciente mental cuenta con recursos para sufragar un letrado. Entonces eso es importante. Con respecto a lo que dijo Gaby de los talleres, o sea, cada trabajo práctico yo me lo llevo personalmente, yo lo corrijo y yo lo devuelvo corregido a mano con las correcciones, porque mi objetivo es que verdaderamente aprendan, o sea, que salgan sabiendo. Es decir, se termina el curso
y el abogado que lo hizo está capacitado para enfrentarse con un proceso judicial y saber cómo llevarlo adelante. Muy bien. Bueno, una cosa a destacar, digamos, uno de los puntos que se va a tratar es el tema del rol de la nueva defensa técnica, digamos. ¿Qué diferencia hay entre el defensor técnico del padeciente mental y la vieja figura del curador ad litem, digamos? Es más activa la diferencia es sustancial. ¿Por qué? Porque el viejo curador ad litem era un auxiliar del juez. Su rol se asimilaba ni más ni menos al asesor de incapaces. Es decir, tenía que hacer un análisis de expediente y dictaminar, como lo hace el fiscal civil, como lo hace el asesor de incapaces, velando por la verdad jurídica objetiva. En este caso en particular, el defensor técnico o el asesor letrado, habla el código. A mí me gusta más la palabra defensa técnica, pero el código habla de asesor letrado. Tiene un rol totalmente diferente. Tiene que atender a la voluntad de la persona que está denunciada como enfermo mental, tiene que atender a sus preferencias y tiene que defenderlo a rajatabla. Defender la capacidad, creo que se discute. Y hasta qué punto hay que restringirla o no, digamos. Será el asesor de incapaces, el fiscal y el juez el que determinarán cuál es su verdadero estado de salud mental. Pero nuestro rol es defender su capacidad. En el expediente de restricción de capacidad, y también a pesar de que intervenga un defensor técnico, el asesor de incapaces, ¿es así? Claro, el asesor de incapaces siempre, digamos, por el artículo 103 del Código Nuevo, tiene, digamos, la necesaria intervención. Eso nunca se ha modificado, pero bueno, es importante, como decía la doctora, el rol protagónico que asume el defensor técnico dentro del que en definitiva es darle un rol protagónico al padeciente mental. Exactamente. Que sea no un convidado de piedra en el expediente, ¿no? Lo que estamos buscando es hacer carne la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Históricamente el enfermo mental fue un incapaz absoluto, de hecho, un muerto civil. Lo que quiere la Convención es que sea considerado un sujeto de derecho. Que tenga capacidad jurídica. Que tenga problemas en su diversidad funcional no significa que no tenga capacidad jurídica. Entonces, garantizando esa capacidad jurídica, tenemos que darle el derecho a que, como cualquiera de nosotros que estuviese demandado en un proceso judicial, tendría derecho a ejercer su derecho de defensa y designar un abogado. El enfermo mental no tiene por qué distinguirse de ninguno de nosotros. Lo que queremos es que realmente eso se haga efectivo y se muestre. Por eso, yo les cuento, nosotros, desde la Curaduría Oficial, ejercemos ese rol cuando el padeciente mental no tiene dinero. Claro. Y realmente está costando muchísimo implementarlo en el día a día de los juzgados, porque está molestando ustedes. Y nosotros lo que hacemos simplemente es hacer una verdadera tarea defensiva, interponer recursos si se restringió la capacidad más de lo que debe ser, interponer incidentes de nulidad si no se nos notificaron las audiencias, los procesos. O sea, que ese rol se vea. Bueno, doctora, muy interesante. Estén atentos todos aquellos que quieran participar a partir del 24 de agosto. Acérquense en estos días al Colegio de Abogados para las inscripciones. Va a estar colgada en la página del colegio los horarios de este curso formativo. La verdad que es muy interesante y que sea un éxito. Gracias. Esperemos que sí. Bueno, hacemos una pausa, Gonzalo, ¿te parece? Ya volvemos con más cuarto intermedio. Quédese por la señal de Somos Alta. Conocer y respetar los derechos humanos está en tus manos. Los derechos económicos, sociales y culturales garantizan que todas las personas vivan con dignidad, acceder a una educación de calidad sin discriminación ni exclusión, a trabajar por una remuneración justa y en condiciones adecuadas de seguridad, a vivir y desarrollarse en un ambiente libre de contaminación, a tener una vivienda digna y atención oportuna de salud. Hacer valer y difundir los derechos humanos está en tus manos. Seguimos en cuarto intermedio de Roque y recibimos un invitado de lujo. Así es, Gonzalo, un tema que teníamos agendado para tratar, no vemos la hora que llegue el día y definitivamente queremos compartir con los televidentes esta entrevista que es un gusto para nosotros. Vamos a hablar de muchos temas. Está con nosotros el doctor Antonio Omar Silisque. El doctor Silisque fue juez de corte hasta el año 2007. Tiene una vasta carrera judicial, es docente en la Facultad de Derecho, ¿verdad, doctor? De Derecho Penal. Procesal penal. Procesal penal, así que los chicos... Estén atentos con la lapicera. Todo lo que se trata acá va a ser tema de examen, ¿no? Que lo graben. Así es, que lo graben.
Bueno, también ha hecho muchos trabajos, ha publicado muchos trabajos y justamente, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Uno de esos trabajos que ha sido premiado, el primer premio de un concurso organizado por el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de Salta. Primer premio a un trabajo que se llamaba El derecho a la última palabra. La verdad que me llamó muchísimo la atención de qué es esto del derecho a la última palabra. La verdad que es un derecho muy poco usado en nuestro ámbito tribunalicio, ¿no? Estamos hablando del proceso penal, ¿verdad? Del proceso penal, nos centramos en el proceso penal porque este es un derecho exclusivo que tiene el imputado. Y cuando termina el debate, cuando termina la discusión, terminan los alegatos, según el artículo 479 del Código Procesal Penal, hay un pequeño acto procesal que lo debe cumplir el imputado a instancia del juez. El presidente del tribunal le pregunta al imputado si tiene algo más que agregar. Y bueno, de eso se trata este trabajo, es decir, ¿qué es ese algo más? Claro. ¿Hay límites, no hay límites? ¿De qué se trata? ¿Es un derecho? ¿Es una mera formalidad para cerrar el debate? Bueno, en las películas también muchas veces se vio, ¿no? Es muy curioso. Cómo a veces en el cine también se refleja ese hecho tan importante que, bueno, ¿cómo lo vemos acá? ¿Cómo lo vimos en el sistema? Y esos interrogantes que usted recién mencionaba tiene que ver porque la regulación legal, digamos, es muy escueta, ¿no? Sí. Son tres renglones para regular este derecho. Nuestro ordenamiento legal en 3 renglones hace mención al derecho, no tiene ningún tipo de reglamentación, a diferencia de lo que sucede en otros países como España, que es un país que está a la vanguardia en este tipo de derechos. Y allí, cuando el juez pregunta al imputado si tiene algo más que agregar, y bueno, en la provincia si uno lee las actas de debates, en las actas de debate la única constancia que existe es esta pregunta y como respuesta del imputado, no. Nada más que eso, un lacónico no. Y entonces allí es donde me preguntaba en el trabajo si el imputado no estaba perdiendo el ejercicio de un acto procesal de extremada importancia. Se conocía el imputado y su defensor, digamos. Exactamente. Claro. Más que nada, ¿cómo lo podía ejercer? Porque el imputado tiene varias oportunidades de poder intervenir en el transcurso del proceso. Pero ninguna de esas oportunidades es como esta. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, puede intervenir haciendo manifestaciones de sus instancias, pero eso es en la etapa de la investigación preliminar. Puede intervenir en la indagatoria, pero cuando va a intervenir en la indagatoria, él no sabe todavía qué es lo que va a decir el coimputado, no sabe las pruebas que existen en su contra. En cambio, cuando se produce el ejercicio o la posibilidad de ejercer este derecho, es cuando el imputado ya conoce todas las pruebas que se han producido, conoce qué es lo que dijo cada uno de los testigos, conoce qué es lo que dijo cada uno de los peritos, toda la prueba documental, instrumental, más aún la estrategia del fiscal, porque ya se produjeron los alegatos. Claro, o sea, ya no hay nada para decir, digamos, ya todos dijeron todo lo que tenían que decir. Y entonces allí es donde se le presenta esta oportunidad al imputado. ¿Y tiene réplica? O sea, ejerzo el derecho de la última palabra y el querellante puede, digamos, rebatir lo que diga el imputado en ejercicio de este derecho, ¿o es la última palabra? Es la última palabra. Por eso creo que está muy bien puesto el nombre para este derecho, que es la última palabra. Si no, dejaría de ser la última palabra. Entonces, allí es donde el imputado puede hacer un resumen de qué es lo que él vio, cómo vivió la audiencia, qué es lo que se dijeron. Hasta más aún, puede tener la posibilidad de pedir disculpas, de pedir perdón a la víctima. Claro. Es decir, no tiene un marco circunscrito para decir a esto solo debe referirse, sino que son muchas cosas. ¿Y puede cambiar la suerte del proceso, digamos, el ejercicio de este derecho? ¿O sirve para reforzar argumentaciones que ya se han producido? Bueno, ahí se pueden presentar algunas variantes que pueden resultar de muchísimo interés, ¿no? Y con soluciones totalmente diversas.
Si el imputado, por ejemplo, lo único que hace es narrar lo que dijo su defensor, entonces viene a ser como una actuación complementaria, viene a reforzar lo que dijo. Ahora, el gran interrogante se puede plantear cuando el imputado dice cosas distintas a la que dijo su defensor. Es decir, la estrategia que tuvo el defensor. Claro, ¿no? Claro. Porque es un derecho que lo ejerce solamente el imputado. No es que el defensor habla por el imputado en la última. Solamente es el imputado el que... Este es un derecho de carácter personalísimo, personalísimo. Solo es ejercido por el imputado. Por más apoderado, por más poder especial que pueda tener, no puede ser suplido el ejercicio de este derecho por el abogado defensor. Este es un poco el ejercicio de la defensa material. Claro. Viste que cuando en la defensa tenemos una defensa técnica y tenemos una defensa material. La defensa técnica la ejerce un letrado y la defensa material es la que ejerce el propio imputado. Como todo derecho tiene sus límites, digamos. También, digamos, este derecho tiene sus límites. Sí, claro. También. No puede extenderse en el tiempo, no puede increpar a... También, en esto es muy rico la doctrina, reitero, española, porque no hay casos en nuestro país donde se haya debatido, no hay escritos tampoco. Fue cuando comencé con la búsqueda de este tema, tuve que rastrear solo en España, que claro, es donde más se lo ha tratado. Pero claro, los límites están dados por el tiempo. A ver, tampoco podría dejarse que el imputado hablase y hablase y hablase y esté divagando. Claro. Entonces, no solo en el tiempo, sino en el contenido, en la pertinencia de lo que está diciendo, ¿no? España, por ejemplo, tiene regulado este artículo señalando de que tiene también como límites la moral, ¿no es cierto?, y el orden público, porque el imputado, como no dice ningún texto legal qué es lo que puede decir, entonces por ahí puede tener algunas palabras impropias dentro del proceso y a lo mejor dirigirse de una mala manera a la víctima, a los jueces. Bueno, doctor, usted fue miembro de la Corte de Salteña, ¿no es así? Sí, así Queremos también aprovecharle para preguntarle respecto a cuál es su visión, su opinión respecto a la situación de la justicia, tanto en nuestra provincia como en nuestro país. Bueno, a ver, a mí en lo que más me atañe, que es el fuero penal, he visto que con la sanción del Código Procesal hemos avanzado bastante. Es decir, cuando se sanciona el Código Procesal Penal en nuestra provincia, nosotros éramos una de las pocas provincias que quedaba con el sistema procesal penal mixto. La reforma del Código Procesal que hizo fue ponernos, ¿no es cierto?, en un nivel equivalente al del resto de las provincias. Y en eso es válido recordar que la provincia de Salta fue a la vanguardia en muchas de las cuestiones jurídicas. Recordemos, por ejemplo, los juzgados de ejecución de sentencia. La provincia de Salta fue uno de los primeros que lo puso en marcha. También en el tema de familia, también la Cámara Gesell, que así se llamaba en el anterior ordenamiento legal, que fue introducida casualmente por la Corte de Justicia en el momento en que estaba integrándola, y hoy está como el circuito de televisión, ¿no? Pero tiene una visión optimista usted y positiva respecto a la justicia actualmente. Sí, yo tengo muchas esperanzas y creo que, a ver, hay luces como para poder avanzar, hay ánimos para poder avanzar, y en eso, por ejemplo, también creo una de las cosas fundamentales en las que hay que trabajar y que viene trabajando toda la doctrina es sobre los temas de la independencia y la imparcialidad de los jueces. Creo que ahí está la clave de poder mejorar la justicia, de la transparencia de la justicia y de la confianza de la gente en la justicia. Usted habla de la confianza de la sociedad en la justicia, digamos, y realmente hay que romper barreras que digamos, hacen imposible esa confianza. Y una de esas barreras, aunque parezca que no es una cuestión importante, pero sí lo es el lenguaje, ¿no? Es la forma en la que los jueces se comunican, a veces con términos demasiado técnicos, y que lo único que provocan es lejanía con quien va a requerir el servicio de justicia. Yo te lo trajo acá un ejemplo muy claro, que
Lo vamos a poner para que lo tome Sergio, el clare loci. Líbrese contra las emplazadas los requerimientos de informes prescriptos por el artículo 8 de la ley 16.986, a los fines de que las mismas, dentro del plazo de 10 días hábiles, informen en la causa sobre la totalidad de antecedentes de iure y facti que causaron el dictado de la totalidad de normaciones sobre cuya inconstitucionalidad predicare en la enunciada causa. Acá lo estamos viendo, el decreto. La verdad es que este decreto tiene que venir acompañado de una traducción. Bueno, ¿sí? Casualmente, ¿no? El tema de la confianza viene también porque la gente entienda qué es lo que se quiere decir y qué es lo que se quiere hacer. Cuando un juez dicta una sentencia, tiene un doble destinatario. Por un lado, un destinatario de manera directa, que son las partes que han intervenido en el proceso. Y las partes, si no son letradas, van a tener su abogado letrado, así que van a poder traducir este decreto. Pero también, de manera indirecta, una sentencia está direccionada hacia la comunidad. Y la sentencia tiene que ser entendida por la comunidad. Es decir, uno de los principios básicos de la democracia es que la cosa pública, la publicidad de los actos. ¿Y de qué sirve si yo hago la publicidad de los actos pero si nadie va a entender? Claro. Entonces, va a ser un acto oscuro, digamos, no público. Digamos, va a ser un acto oscuro, como en aquellos casos que solían hacerse en los juicios civiles, por sobre todo que le decían, era un escrito de nivel oscuro, por favor, búsquelo para que aclare qué es lo que, cuál es la pretensión, ¿no? Sobre este tema de hablar claro se viene trabajando pero muchísimo dentro del ámbito de la justicia, ¿no? Hay documentos que recomiendan que se utilicen palabras sencillas, que se utilicen palabras, por ejemplo, que las citas en latín que tanto nos gustan a los abogados. Que quede para los exámenes de la universidad, pero no lo hacemos en los escritos. Claro, o que queden para tratados, que queden para obras, para trabajo. Pero la sentencia tiene que ser una cosa que... Eso va para los abogados también, en las demandas también debemos ser claros los abogados, ¿no? Pero totalmente. Respecto a la extensión, ¿no? Porque por ahí también una vez ve resoluciones excesivamente largas, ¿no es cierto? Y escritos también, nosotros también muchas veces caemos en eso de escritos demasiado largos porque... También por la duda mejor es poner todo, ¿no? Claro. Sí. Y muchas veces quizás se pierde lo importante en esta extensión, ¿no es cierto?, de palabras. Bueno, hay una virtud que debiéramos trabajar, que es el ser breve en la exposición. Una síntesis, un buen trabajo realizado de una manera sintética, un trabajo conciso, nos va a permitir a nosotros no perder el objetivo, porque cuando el escrito es demasiado largo, a veces se pierde porque uno no puede encontrar con claridad cuál es la pretensión. Y si abundan en citas, con transcripciones de los artículos, entonces, claro, se hace muy extenso. Sí. Yo creo que, como en otros países, por ejemplo, donde se da tiempo en los alegatos, usted tiene el tiempo y entonces el juez tiene que escuchar en un determinado tiempo para poder los letrados tener una capacidad de síntesis donde... Hay que desarrollar esa capacidad y es realmente todo un ejercicio, digamos, ser sintético. Y bueno, a ese ejercicio nos obliga la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las acordadas que regulan el recurso extraordinario federal, ¿verdad? Que uno tiene un límite de hojas, de renglones... Y realmente te aseguro que a veces uno acostumbrado a escribir sin esos corsets, digamos, de volcar a un escrito con limitaciones, realmente es un desafío, ¿no? Pero tenemos que empezar a ser breves, ¿no? Bueno, en esto, por ejemplo, también en este tema de la claridad hay varios trabajos que son muy importantes y también es una preocupación de la Corte local, que se dictó el Código de Ética. Código de Ética. Bueno, este Código de Ética, que data del mes de julio, es muy reciente, tiene varias normas que están referidas a esto, por sobre todo al tema de la motivación de la sentencia. La motivación de la sentencia es el eje fundamental de una sentencia, es donde se explica a la gente
desde el derecho y desde los hechos por qué el juez está diciendo lo que dice. Y esa motivación le exige que sean con palabras claras, sencillas y precisas. Claro. Y la Corte Local, en el Código de Ética, toma como ejemplo el Código de Ética Iberoamericano, que es un trabajo muy importante que la verdad que vale la pena leerlo. Y bueno, el Poder Judicial ha hecho esfuerzo y ha traído en los últimos años a uno de los principales, digamos, referentes en el tema ética judicial, que es el doctor Vigo, ¿verdad? El doctor Vigo. ¿Tiene algo que ver en la redacción del código? No, porque este código de ética es un código de ética iberoamericano. Claro. Entonces, no sé si haya trabajado en esto invitado. Él es un referente, la verdad, importante a nivel americano. Nos queda lo último. La presencia del doctor Silis, que bueno, de su experiencia como consejero en el Consejo de la Magistratura, recién hablaba de la importancia de trabajar en el tema de la independencia, pero también, digamos, en el tema de el importantísimo rol que tiene el Consejo de la Magistratura, que es elegir quiénes van a ser nuestros jueces. Dígame, ¿cuál es el perfil que debiera perseguir el Consejo de la Magistratura a la hora de decir, bueno, esta persona es la indicada para que esté, digamos, administrando justicia? A ver, el tema del Consejo de la Magistratura también es una preocupación, creo que ha sido una preocupación constante del Poder Judicial. Hubo algunas reformas que han mejorado muchísimo, viene mejorando lo que es el Consejo de la Magistratura con estos, por ejemplo, los exámenes anónimos que no se siguen. Entonces, eso ayuda bastante. Pero claro, todas las normas son perfectibles, todo pueden alcanzarse algunas situaciones de unas normas mucho más completas, mucho más transparentes que puedan llevar, y que tiene, porque la transparencia en este proceso y como en toda la justicia es lo que le da seguridad al público, ¿no? Claro. Es al administrado, y solo la transparencia es lo que hace de que sea creíble la justicia. Claro, genere confianza. Y en este punto, por ejemplo, se está trabajando también con algunas reformas, se hicieron algunas consultas. Por ejemplo, de esas consultas también nos hemos preguntado por qué no lo prohíbe la norma actualmente de que sean consejeros, jueces o abogados jubilados. Pero también uno podría aprovechar la experiencia de ellos para que puedan integrar. Después, otra cosa que parece importante también es de que en algún momento los consejeros sean rentados. Es decir, hoy en día los consejeros no perciben nada. Y el representante del Colegio de Abogados, por ejemplo, que tiene que dejar el estudio. E inclusive me contaban que tienen que pagar las fotocopias, ¿no? Muchas veces. Digamos. Entonces, realmente y otros gastos, digamos. Es un detalle importante, digamos, decir, bueno, que uno pueda dedicar el tiempo, pero sabiendo, digamos, de que no va a ser un perjuicio económico por ese tiempo que dedica a esta función tan importante. Bueno, doctor, agradecemos muchísimo la visita. Vamos a convocar. Sí, nos vamos a volver a convocar. Seguimos hablando de los temas. Muy interesante, la verdad. Ha sido un gusto. Y bueno, tenemos que hacer una pausa, Gonzalo. Ya vamos con el último bloque en cuarto intermedio. Quédese, ya volvemos. Te llamo si lo encuentro. Chao. Gracias por liberarme de mi prisión, ama. Como obsequio, debo ofrecerte 3 deseos. Quiero saber, ¿cuál es el presupuesto de vestuario de la presidenta? ¿Cuáles son las actas del comité de ministros por el caso de Hidroaicén? ¿Y cuánto se gasta en elementos componentes de bombas lacrimógenas en un año? No necesitas un genio para obtener información pública, porque no es un deseo, es un derecho ciudadano. Pregunta lo que quieras, empodérate. Quiero un cuadro del zorro pintado por Picasso y también quiero un departamento en el centro que no se vea tan nuevo y que en el baño hay una piscina enorme. Son solamente 3 deseos, ¿no más? Quiero un arcoíris y también quiero viajar a Atacama y también quiero ir a Isla de Pascua y también quiero ir a un elefante.
Seguimos en Cuarto Intermedio Roque en esta semana sanmartiniana, ¿no? Así es, Gonzalo. Para eso hemos invitado a unos amigos que son miembros del Instituto que es salteño, ¿cierto? Sanmartiniano. Está con nosotros su presidente, Sebastián Pérez Pisoni. Sebastián. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por venir. Gracias y también el doctor Manuel Alonso, perdón. ¿Cómo está, Manuel? Bien, todo bien. Vicepresidente también. Vicepresidente, ¿Cómo está constituida la asociación, digamos? Son una filial del Instituto Sanmartiniano Nacional, ¿verdad? Sí, en realidad todas las asociaciones surgen en instancia del Instituto Nacional Sanmartiniano, pero son autónomas. Y cada uno le da la figura jurídica que quiere. Claro. Como simple asociación o pueden pedir personería jurídica, en eso ya depende de cada uno. ¿Hace cuánto que están? Bueno, hay que destacar, Roque, que está, engalana la mesa el busto del general San Martín. Está acá con nosotros. Sí, de una obra del escultor Carlos Benavides, de Capital Federal. Bien, muy bien, Bueno, ya se queda con nosotros. Bueno, pero no, le agradecemos muchísimo la visita. Y bueno, nos estamos por contar, ¿desde hace cuánto que están con la asociación? ¿Cuándo iniciaron? Y nosotros nos fundamos, digamos, el año pasado, el 15 de marzo, ¿no? Si no nos equivoco. Sí. Y de hecho eso fue algo de que nació principalmente por idea de él, porque yo me acuerdo que una vez estábamos haciendo un curso, una cuestión de abogacía, en esa época éramos estudiantes todavía, y me acuerdo que lo cruzo, porque él era el único que no estaba con un código civil, porque estábamos haciendo un curso de actualización del nuevo código, y tenía un libro de San Martín. ¿Ah, sí? Claro, entonces le pregunto, ¿qué estás haciendo con eso? Y ahí me dice que tenía la idea de hacer una asociación sanmartiniana acá en Salta, ya que no existía. Claro. Y que estaba en contacto con la gente de Buenos Aires para poder, digamos, de algún modo, abrir la filial acá. Y ahí como que empezamos a ponernos de acuerdo, varios chicos de la facultad, y nos fundamos, digamos, ya una cuestión formal, el día 15 de marzo del año pasado, siendo una de las pocas que está compuesta por jóvenes principalmente, y gente, digamos, del ámbito civil, que no es tanto del ámbito militar como en otros lados, en otros lugares del país. Bueno, contanos también un poquito, teníamos varias preguntas, está de cámara, ¿no? Con Gonzalo, varios temas que hablamos. Bueno, Gonzalo también es sanmartiniano de pura cepa, así que estamos acá charlando. Bueno, no sé por dónde quieres empezar, Gonzalo. Me gustaría, ya que estamos en un programa de Colegio de Abogados, la relación de San Martín y el derecho. Bueno, es un ámbito que a mí me interesa mucho, de hecho siempre cuando hacemos charlas con Sebastián busco hablar de esto, y podría decir acá que San Martín, si bien no era como Belgrano, que sí era abogado, San Martín, digamos, era una persona que era muy autodidacta, era una persona absolutamente curiosa, y que, bueno, había sido un lector asiduo, leyó muchísimas obras, tuvo cerca de 700 libros, los cuales siempre los tenía consigo. Claro. Los libros cruzaron el océano, los acompañaron de España hacia aquí, cruzaron los Andes también los libros, fueron hasta Perú, volvieron y después se fueron. De hecho, él los fue repartiendo porque ya que a medida que iba por distintos lugares, por ejemplo, San Martín fue gobernador de Cuyo, luego también fue, ¿cómo es el título, Sebastián? Protector del Perú. Fue fundando bibliotecas. Claro. Él consideraba, digamos, que el saber era mucho más importante que los ejércitos. Al igual que Belgrano, que fundaba escuelas, digamos. Exactamente, él fundaba también escuelas y toda esa cuestión. Y me puse a investigar entre los libros de San Martín, tenía muchos libros relacionados con el derecho. Y lo que es interesante no es solamente con el derecho civil, sino también le interesa mucho el derecho penal, el sistema carcelario. Él hizo grandes reformas en el sistema carcelario. ¿El derecho español? El derecho... Claro, él, digamos, en algún punto la base de él era el derecho español. Después también era muy nutrido de lo que era la Revolución Francesa. Bueno, él hablaba francés y había tenido acceso directo a los autores franceses. Exactamente, porque ya que antes los libros no estaban traducidos como hoy en día, entonces los libros estaban en idioma original, digamos, en el originario. Y bueno, hablaba de hecho francés, inglés, español y bueno, que era su idioma de origen, que de hecho hablaba como español porque había pasado casi toda su vida allá en España. De hecho, él viene después de los 30 años para acá. Y después algo de italiano. Y tenía libros, por ejemplo, de derecho penal, de derecho de minas, libro de derecho civil, como decía yo, régimen carcelario, que era algo que le interesaba muchísimo. Y él fue uno de los primeros, por ejemplo, que empezó ya en Mendoza y después en Perú, separando, por ejemplo, los penados de aquellas personas que recién estaban en la etapa del proceso, separando por sexo, por edad, a los presos, doblando las raciones de comida, dando el derecho, por ejemplo, a que tengan un juicio pronto, rápido, un montón de cuestiones que hoy en día tienen mucha actualidad y que también como protector del Perú, por ejemplo, siempre buscó autolimitarse los poderes
y en el caso, cuando él tuvo, por cuestiones de necesidad, que llevar adelante el Poder Ejecutivo y el Legislativo, siempre buscó la independencia del Poder Judicial. Él consideraba que la independencia del Poder Judicial es fundamental para cualquier nación, para cualquier país, eso porque en algún modo significaba la tranquilidad para sus ciudadanos. Bueno, justamente hablamos de que era protector de Perú, fue nombrado, sí. Y bueno, Argentina, bueno, tomamos un héroe argentino, pero en realidad es un héroe latinoamericano, ¿no es así? Sí, sí, en Perú también es muy querido, no así tanto en Chile, ¿no? Ajá. Por estas cuestiones de nacionalismo y demás. Claro. Los chilenos lo tienen como héroe máximo, obviamente, a su Bernardo O'Higgins, pero en realidad fueron grandes amigos los dos y no competían a ver quién era el mejor. Y él tiene una visión más americana, ¿no es cierto? Todo tenía una visión americanista, ¿no? Todos. Claro. Es decir, una visión más abierta, Bolívar, tratar de ser toda una gran patria. Bolívar quería, ¿no? Claro. Una gran confederación americana, que no lo logró por la idiosincrasia de cada pueblo, pero sí tenían una visión muy amplia. Bernardo Frío, el historiador salteño, digamos, cuando habla de Bolívar, de San Martín y de Güemes, dice que estos próceres son el trípode sobre el cual se asienta, digamos, la independencia latinoamericana, digamos. Es una expresión bastante fuerte, sobre todo cuando se refiere a Güemes, digamos, que es una figura que ha sido en los últimos años recién revalorizada a nivel nacional al crearse el feriado nacional en este año y años anteriores declarárselo héroe nacional. Sí, la figura de Güemes es muy importante en la gesta sanmartiniana por el hecho de que Güemes frenó el avance de los realistas en el norte. Si no hubiese sido por él, San Martín tendría que haber vuelto sobre sus pasos para volver a liberar a las Provincias Unidas que hubieran caído de vuelta en manos españolas. Teniendo en cuenta que Argentina siempre que avanzaba hacia el Alto Perú, la actual Bolivia, perdía. Claro. Entonces, pensemos en Sipe, en Vilcapugio y Ayohuma, toda esa batalla donde las Provincias Unidas perdieron. Y entonces ahí San Martín se da cuenta que por ese lado no iban a lograr avanzar hasta Lima, que era el bastión realista por excelencia. Entonces por eso decide avanzar a Chile y por mar al Perú. Y la defensiva de Güemes, cuando San Martín llegara al Perú, se iba a convertir en una ofensiva, en una especie de pinza para lograr encerrar a los realistas. La muerte de Güemes trastornó todo. Claro. Entonces ahí para San Martín ya significó un desgaste muy grande, y yo estoy seguro, esto es una opinión personal que muchos historiadores la pueden discutir, estoy seguro que si Güemes no hubiese muerto, el encuentro de Guayaquil hubiese tenido otro tenor. Claro. Bueno, contanos un poquito de eso, ¿no? El encuentro de Guayaquil. Digamos que sobre el encuentro de Guayaquil se han escrito ríos de tinta, muchísimo, sí, y yo creo que lo han sobredimensionado. Sí es cierto que San Martín ha ido a ese encuentro con una expectativa distinta a lo que era la realidad, porque el Bolívar de las cartas no fue el mismo Bolívar que él se encontró en Guayaquil. Era un Bolívar, el de las cartas era un Bolívar muy lisonjero, muy prometedor, una persona que le decía: le voy a dar todo lo que usted necesite. Era político. Exactamente. Bolívar era un hombre astuto. Y San Martín era un hombre astuto, pero sin doblez. Claro. Bolívar no, era manera de ser distinta. Sí. Pero cuando se encuentra con Bolívar en Guayaquil, ahí San Martín se da cuenta que no iba a poder lograr la ayuda militar que necesitaba, sabiendo que San Martín le había prestado un batallón de 1.200 soldados, con el cual ayuda al mariscal Sucre, y él no le exige, pero le pide en una actitud de nobleza que le devuelva el gesto, pasándole también soldado para poder luchar sobre todo en la sierra del Perú, que era donde los realistas estaban mucho más fuertes que en la costa. Y ahí, bueno, después de esto se da cuenta que no iba a lograr mucho. San Martín se ofrece a servir a la orden de Bolívar. Bolívar dice que por delicadeza nunca iba a poder mandar por sobre él. Y ahí San Martín decide retirarse, regresa a Lima, convoca el Congreso y resigna el poder. Esto ha sido muy discutido, San Martín ha sido muy criticado porque muchos lo consideraron un abandono. Pero él a O'Higgins, y a Tomás Guido, que son las dos pocas personas que en este
punto San Martín abrió su alma en las cartas, le dice a Tomás Guido, le dice, usted se enoja conmigo por mi retirada del Perú. Tomás Guido le dice, yo no le voy a perdonar nunca su retirada del Perú. Claro. Él dice, usted tiene razón, pero más razón la tengo yo. Claro. Entonces, la situación era muy delicada, política y militarmente muy delicada. La verdad que podríamos pasar horas y horas hablando de San Martín, es una figura realmente fascinante, digamos. Y es notable, ustedes, digamos, el entusiasmo con el que hablan de San Martín, digamos. Yo quisiera que digan en breves palabras, ¿por qué San Martín es tu héroe? Para mí representa la palabra hecha acción, la coherencia. Y vivimos en un mundo que es profundamente incoherente, donde nosotros decimos una cosa y hacemos otra. Vulgarmente borramos con el codo lo que escribimos con la mano. San Martín es una persona que enseña todo, político, dirigente, a la gente común, por eso, poner por obra lo que uno dice. Bien. Creo que eso es lo más importante para mí. Para vos, ¿por qué San Martín es tu héroe? Y bueno, a ver, digamos, yo también coincido con él en cuanto a la consecuencia de San Martín, pero a mí lo que me llama la atención, siendo yo también una persona sumamente curiosa, es que es un hombre multifacético, porque uno, lamentablemente, ahí sí yo parafraseo a Felipe Piña, que él considera que en cada ciudad y en cada pueblo de Argentina existe, ya sea una plaza o una calle con el nombre de San Martín, pero nunca sabemos quién es, o si sabemos, no sabemos someramente lo que vimos en la escuela. Lo que vimos en la escuela, que cruzó en el caballo blanco los Andes. Exacto. Y nada más. Y si uno se pone a investigar, te das cuenta de que la persona de San Martín ha sido absolutamente profusa, por ejemplo, bueno, la relación con el derecho, que es donde nos toca más a todos nosotros, y entonces en ese aspecto también es un ser sumamente interesante, ¿no? En todos los aspectos. Sebastián, y ya con esto nos despedimos, ¿qué libro recomendar a los jóvenes, a los chicos que nos están viendo y quieren acercarse a la figura de San Martín? Bueno, Felipe Piña tiene un libro bastante accesible para una persona que recién comienza. Creo que para alguien nuevo en el tema... Ahí lo estamos viendo en pantalla, la portada del libro, digamos. Ese es un libro recomendable para una introducción. Para una introducción. Para quien quiera profundizar, bueno, ya tiene bibliografía mucho mejor, como John Lynch, que es un inglés que niega que San Martín haya sido un agente inglés. Y después tenemos a Pacífico Otero, que es el fundador del Instituto Nacional Sanmartiniano, ha escrito una obra de 8 tomos, bastante documentada, que está agotada, pero por Mercado Libre. La lectura es liviana, es una lectura amena. Bastante liviana, sí. Es decir, porque uno piensa en 8 volúmenes y ya se abruma, ¿no? No son tampoco volúmenes tan grandes, ¿no? Claro, es decir, y aparte, yo creo que es una obra que, por ejemplo, en el último tomo tiene muchísimas anécdotas de la vida de San Martín. Claro. Y sobre todo San Martín en el autoexilio, qué vida llevó en Bruselas y luego. Porque también es un capítulo poco conocido de la vida de San Martín y muy interesante, ¿no? Sí, muy interesante también. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo es tirano, digamos. Sí. Nosotros nos despedimos. Sí, hasta la semana que viene. Agradecemos a los amigos de Nobleda, le perdono Gonzalo, por el excelente catering, agradecemos muchísimo. Y bueno, hasta la semana que viene, Gonzalo. Hasta la semana que viene. Esto fue Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados.